Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se estén acercando a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Como siempre, agradecer a quienes han observado los videos y seguido las lecturas anteriores, quienes han realizado algún comentario o colocado un me gusta. Muchas gracias. Invitarles a que se suscriban al canal de YouTube o se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista o simplemente observar los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista para que este contenido, viaje lo más posible y llegue a múltiples espacios. Estamos leyendo esta novela, Casas Vacías, de la autora mexicana Brenda Navarro, y el video anterior iniciamos la segunda parte del libro. Como hemos dicho ya, la novela está compuesta de tres partes. Los primeros cuatro fragmentos correspondieron a la primera parte y nos quedamos la lectura pasada otra vez con Daniel y su madre, la madre de Daniel contando cómo se embarazó, cómo fue que viajó embarazada a Barcelona, no pudo regresar, Daniel nació en Barcelona y bueno, se cuestiona qué es un hogar y de qué se conforma y terminamos con la pregunta, ¿en dónde empieza el hogar y qué lo conforma? Como está siendo habitual, en la descripción del video colocaré el enlace de los videos anteriores por si alguien quiere escucharlo con continuidad, lo pueda hacer. Supimos, mediante los papeles delgados y escritos con máquina de escribir obsoleta del expediente judicial, que Javi mató a Amara en una pelea que había durado 5 años de los 12 de matrimonio. Leímos que la jaló de los cabellos, la insultó, la aventó contra la pared. Supusimos que Nagore se despertó y detuvo la respiración, que peló los ojos y no parpadeó por temor a que sus pestañas hicieran ruido. Javi volvió a aventar a Amara hacia la pared. Amara gritó algo ininteligible. Javi siguió atacando, pero Nagore solo escuchó ruidos junto al sonido de voces y movimientos bruscos. No supo si de sus cuerpos o de otros objetos que podían estar cayendo al suelo. Pegó su oreja pequeña a la pared. Su madre lloraba, está segura de eso. Nagore contó después que no supo si llamar a la policía y que también quería llorar, pero temía que su padre la escuchara y también le pudiese pegar a ella. Amara lanzó un grito agudo que retumbó en los oídos de su hija, porque después de eso no volvió a oír nada, al menos por un tiempo. Luego Nagore pegó más la cabeza como para traspasar la pared. Nada. No supo por qué, pero un grito así, acabado en seco, no era normal. Tembló. Decidió bajar de la cama e ir a buscar a su madre. Fue de puntitas. O eso dijo que hizo, o eso fue lo que leímos. Que estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchó que su padre salía al salón y que luego, según la declaración de él mismo, caminó hacia la cocina. Después, Nagore se asomó esperando que la oscuridad la protegiera de la vista de su padre, que, aturdido, abrió la llave del fregadero, caminó, regresó, fue al salón, se asomó a la ventana. Silencio. ¿Y mamá? Preguntó su hija, según la declaración de ambos. Javi volteó a mirarla y no dijo nada. Bajó la cabeza un segundo y después fue a abrazarla. Nagore dudó en dejarse abrazar y Javi, entendiendo que Nagore sabía, retrocedió. Javi volvió al salón, tomó el teléfono y llamó a la policía. Dijo que su esposa había muerto. Nagore, sabiendo que ya lo sabía, sintió un golpe en el estómago. Ni siquiera se atrevió a ir a cerciorarse de que fuera cierto. Javi empezó a llorar y entonces, como si el llanto fuera el detonante de lo que sucedería después, fue cuando Nagore supo que todo había cambiado para siempre y corrió a buscar el cuerpo de su madre que estaba tirado en el piso boca abajo, como si solo estuviera dormida. Nagore no indagó, no preguntó. Se acercó al pie izquierdo frío de su madre y lo besó para luego ponerse a llorar quedito.
para no despertarla mientras la abrazaba, y lo volvió a besar una y otra vez como si supiera que no iba a volver a verlo nunca más. Sí lo sabía, pero no era capaz de pronunciarlo. Tiempo después llegó la policía. La quitaron de la cercanía de su madre y la cubrieron con una cobija. Un policía le extendió la mano y la sacó de la habitación, después del salón en donde Javi seguía impoluto, como queriendo detener su destino o preparándose para él. El policía entregó a Nagore a una mujer enfermera que llegó con la ambulancia. Nagore volteó y miró a su padre para no verlo más. Todo esto lo contó ella en una especie de memoria fotográfica cuando uno de los policías le preguntó qué pasó, y nosotros lo leímos después en el expediente. Fran no se quebró, ni siquiera cuando parecía que estaba a punto de hacerlo. Solo me pidió que, de ser posible, no se lo contara a su madre. No había necesidad de que supiera eso. Lo obedecí y también me quedé callada. Creo que fue la primera vez que miré a Nagore con respeto. Era demasiado fuerte para su edad. Nunca tuve su temple, ni siquiera en los momentos fáciles. A veces, Fran me decía, como si fuera una maldición que le atravesara el cuerpo, que Nagore tenía los gestos de Javi, que quedaba muy poco de Amara en ella, y es que el tiempo a veces nos da la razón. Con Daniel en el vientre abultado, con las piernas rozándose piel con piel porque tenían más grasa que de costumbre, y el clima húmedo e irrespirable de Barcelona, a veces sentía celos de la muerte de Amara. No solo porque ella ya no tenía que hacerse cargo de sí misma, sino porque su muerte de un día para otro la había santificado. Todo lo que ella había hecho era perfecto, tan buena, tan tierna, tan la mejor madre. Y yo, sofocada, sin poder caminar erguida y firme, sin poder mirarme el pubis, sin dejar de ser torpe en cada paso, ya había fracasado como mamá. Quizá Fran aceptó regarse en mí porque una parte de sí, el glande, el escroto, los testículos, creía que no era capaz de mantenerlo dentro, tan descuidada de mí, tan sin rumbo, tan remolino que se mueve y hace viento en el mismo lugar, era imposible que yo luciera como si no fuera capaz de ser materia fértil, ni sirviera para el trabajo materno. Qué equivocados. Bastaba mirar alrededor para saber que si algo es fácil en esta vida es preñar y ser preñada. ¿Y qué eran estos arrepentimientos y esta envidia que me causaba Amara? Ella no tenía que hacerse cargo de la tristeza que dejó cuando no quiso salir de ese cuarto marital antes de que fuera demasiado tarde, ni de Nagore, ni de Daniel. Ella será recordada como víctima, yo como victimaria. Me compadecía, me tiraba a la almohada y refunfuñaba mi suerte en una casa sin ventanas por quién sabe qué idea arquitectónica. El calor y la humedad me asfixiaban y, cuando nadie me veía, le daba golpecitos a Daniel, que todo el tiempo me pateaba desde adentro. Era una batalla campal en la que yo siempre salía perdiendo. Nagore hacía ruido cerca de la única ventana de aquel edificio oscuro en el que pasamos el verano antes de regresar a México. Varias veces escuché que le hablaba en catalán a su muñeco cuando creía que nadie la oía. Mientras tanto, Fran salía a pelear con la burocracia como quien olfatea, masculla, examina un mundo que le está negado a habitar. Teníamos problemas tan superfluos que éramos imperceptibles incluso los unos con los otros. Ya en ese momento, debimos adivinar que regodearnos en nuestra miseria podía tener la consecuencia de volvernos miserables ante el mundo, porque en nuestro interior ya lo éramos. Con la cintura quebrada, los coágulos arañando las paredes de mi útero y los ojos arenosos de no dormir, los primeros días con Daniel en mi vida, más que una dicha, eran un suplicio ahogado. Cállate, le decía en un silencio amordazado entre los ojos, por miedo a que alguien escuchara el escozor que me causaba oírlo llorar, por ese no saber sobrevivir solo en el mundo. Si en el embarazo, triste, pedregoso y mohoso que había pasado,
Ya sentía un arrepentimiento de tener útero y hormonas e instinto maternal. En la maternidad misma, cada llanto de Daniel me rechinaba en el oído para constatarlo. Estaba sola, sin lazos cercanos que pudieran amarrarme a la seguridad de poder equivocarme. Daniel me causaba una incomodidad con la que no podía lidiar. Lo tomaba entre mis brazos y en el con el que me calmaba a mí misma, le obligaba a chupar de mi pezón, no para que se alimentase, sino para mantenerlo ocupado y que dejase de crisparme el sistema nervioso con su taladroso llanto. La lactancia es el reflejo de las madres que quieren ahogar a los hijos ante la imposibilidad de no poder comerlos. Les ofrecemos el pecho, no solo por instinto, sino por el deseo obliterado de acabar con la descendencia antes de que sea demasiado tarde. Craso error de cualquier forma. No vimos el cuerpo de Amara hasta que estuvo en el velatorio, pero ni así pudimos estar cerca. Lo llevaron a una especie de sala separada de todos y detrás de un vidrio en que podíamos ver el féretro, como un aparador y un maniquí. Amara, un maniquí. Todo estuvo en calma hasta que llegó la familia de Javi. De pronto demasiados pasos, salidas al pasillo, murmullos. La madre de Fran, apelmazada al lado del aparador, se quedó inmóvil como si protegiera el cuerpo de Amara de un nuevo asesinato. Luego varios gritos y, del otro lado, una madre avergonzada de su hijo clamó: También yo la quería. También Nagore es mi nieta. Yo no crié un asesino. Pero es de todo sabido que una madre es responsable del ser que alimentó en sus entrañas. ¿Qué cosa puede salir bien de un ser vivo que se alimenta de otro para su supervivencia? También yo perdí a tu hija, le gritó la madre de Javi a la madre de Fran. Por favor, perdóname. Pero la madre de Fran, que no se despegaba de su lugar y apretaba sus dedos contra sus propios dedos, decía que no, no, no. Una madre es culpable del hijo asesino, la otra de la hija muerta, y el único grito que pudo calmar la culpa para alimentarla de nuevo fue el de Nagore: quiero a mi mamá. Y ambas abuelas, culpables de todos los llantos emitidos en esa sala y de ese maniquí que era Amara y que de cierta forma nos representaba a todas muertas en algún momento de nuestra vida, lloraron ahogándose para sus adentros. En cambio, los hombres de la familia poco a poco las ignoraron, porque sus manotazos, sus aventones, sus gritos en el estacionamiento y sus pisadas apresuradas para arrancar motores e irse después del desmán que habían dejado a su paso hicieron más ruido que las lágrimas. Todos los hombres, juntos, son más ruidosos y estruendosos que todas las mujeres y sus lágrimas. Javi y sus manos asesinas. Fran y su seguir estando bien, porque hay que estar bien, aunque estuviera ahí la hermana muerta, y el padre que se sentía demasiado viejo para pelear, pero demasiado fuerte para jalar a Nagore a su lado y no dejar que la abuela paterna se despidiera de ella. Todos, todos incluidos, parloteaban y se oían a sí mismos, mientras nosotras mirábamos confundidas e impávidas, porque eso era lo que había que hacer: ser las casas vacías para albergar la vida o la muerte, pero al fin y al cabo vacías. Abrí las piernas y me senté en la taza del baño. Vacié la vejiga y mientras orinaba, la cadera, que seguía siendo dos partes fragmentadas por el cuerpo de Daniel, me crujió en seco. Después, una resbalosa canica salía de mi útero para caer en el agua estancada. Era sangre. Hilos de sangre le siguieron tejiéndose en el inicio de mis labios vaginales. Luego, otra canica, y en ese instante el inoportuno llanto de Daniel a lo lejos. Intenté levantarme, pero no pude. Daniel lloraba. Luego Nagore me tocó la puerta, que Daniel lloraba. ¿Y dónde está Fran? Que ha salido, me dijo Nagore. Lo cargo para calmarlo. No, espera, ahora voy. Pero mentira, no fui. Los hilos en ese momento ya eran una tela que cubría la superficie. Pasó alrededor de una hora para que pudiera incorporarme, pero me pareció
que toda la vida de Daniel ocurriría mientras yo seguía ahí. Ya en la cama, cuando pude acomodarme, horas después, Fran fue a verme e inmediatamente abrí los ojos y antes de preguntarme si estaba bien, me llevó a Daniel para que lo amamantara. Tienes que cuidarte, el bebé te necesita. Yo asentí, pero le esquivé la mirada. Nagore me tomaba la mano. Supongo que se aferraba a mí por miedo a quedarse sola. Tienes que aprender a cuidarte, le dije. Sí, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a vivir. Se llenaron sus dedos delgados, se llenaron sus delgados labios de verdad. Nagore y Daniel en ese momento eran la promesa de que se puede sobrevivir a los entuertos maternos. También creo que Fran no me escupía en la cara la ausencia de Daniel porque nunca lo incorporó a su vida. Lo sé ahora y lo supe siempre. El instinto de supervivencia es más traicionero que la ira. Yo, por ejemplo, debía hacer honor al puerperio de mi madre y desaparecer antes de que cualquiera pudiera nombrarme. Hay que tener el suficiente arrojo para matar y matarse y así desafiar al instinto. Mis padres son de Ermuta. ETA secuestró a un concejal muy joven del Partido Popular que se llamaba Miguel Ángel Blanco. Anótalo. Dieron 48 horas para que mandaran a todos los etarras presos al País Vasco. Si no, lo matarían. Todo el país se paralizó. En la televisión aparecían los lazos azules que eran un símbolo para pedir su liberación. Muchos salieron a congregarse, tú no lo sabes, pero nos conmocionó a todos porque lo mataron. Muchos nos dimos cuenta de lo que iba ETA. Eran cobardes, mataban por matar. Rayaban en la dictadura, lo sabes. Esos son los ideales que el asesino de mi hija defendía. Muy independiente, muy lo que tú quieras, pero muy asesino. ¿Vas a venir a decirme de qué van las independencias nada más porque te has liado con una mexicana y estás en esta ciudad? Estamos aquí porque te vas a llevar a mi nieta, como se han llevado a mi hija, y aún así comparto la mesa contigo, dijo el padre de Fran, señalándolo con el tenedor. Pero a Fran poco le importaban las independencias o las revoluciones mal hechas con las que peleaba su padre, que, ante el vacío, ante el vacío al que tenía que enfrentarse todos los días, llenaba con vociferaciones a todos. Extraño a mi papá, aunque vosotros le digáis asesino. Claro que lo extrañas, le dijo la madre de Fran, mientras le intentaba acariciar el cabello. Jo parlo en català perquè no m'entrenguis. Això també m'ho va ensenyar el meu papa. Sempre va dir que vosaltres no enteniures, dijo, rechazando el abrazo, y siguió comiendo mientras resoplaba por la nariz con los ojos fijos en el plato. Nadie dijo nada. Eran las palabras de una niña, nada más. Pero yo le pasé la mano por el brazo y le sonreí. Era la primera vez que la tocaba y que la llevé a dormir a su cuarto y la primera ocasión que ella le cantaba una canción de cuna a Daniel y Daniel se quedaba dormido. Aquella vez sentí mucho amor por los dos, incluso por mí. Después del nacimiento de Daniel, me sentí ciega e inmovilizada, como dando manotazos hacia el frente para no caerme, tocando las paredes para sostenerme frente al mundo, a tientas, sin rumbo. Pero también había veces que, en el olor a jocoque que se le acumulaba a Daniel en el cuello y en la inocencia resquebrajada de Nagore, sentía que las cosas iban a estar bien. A eso también le digo instinto de supervivencia y me parece que es una putada. Vete a parir a tu hijo a tu país, me gritaron una vez que caminaba por la calle en Girona. Los ignoré y seguí caminando de frente. Nagore me tomó de la mano más fuerte. No els facis cas, yo te estimo, me dijo. ¿Cómo? Que no les hagas caso, yo te quiero. No, Nagore, no les hagas caso tú. Esa gente está tonta. Sí, respondió, como si mi insulto fuera una acción que la divirtiera. Hay gente tonta, tonta, tonta.
le dije riéndome también. Sí, muy tonta. Hay gente muy tonta, 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 tonta. Repetía contenta, como si al decir tonta estuviera maldiciendo todo lo que le estuviese pasando. Tonta, tonta, gente tonta, tonta, y reía traviesa. Le fue liberador. Creí que estaba lista para educarla. 15 horas antes de que naciera Daniel, empecé a sentir cómo su cuerpo se preparaba para desgajarme. Una especie de vibración que iniciaba en la espalda baja para concentrarse en el hueso ilíaco. No hubo nada de romántico en ello. Daniel el epicentro y yo la consecuencia. Temblores, escalofríos, y Fran diciéndome que lo hacía bien. 15 horas de un querer que acabe todo y que no empiece la siguiente etapa. Siempre tuve miedo de Daniel. Hay que ser demasiado inconsciente para no tenerle miedo a una nueva vida. Salió de entre mis pliegues en silencio. Fran y yo vimos cómo se llevaban a nuestro hijo sin que hubiésemos podido verle la cara. Debimos intuir que nunca sería del todo nuestro. Daniel nació a las 9 de la mañana de un 26 de febrero. Daniel no había nacido para hacernos felices. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Como pudieron ver, por ahí hay algunas cosas en catalán. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, en todo caso, ojalá que lo disfruten. Gracias y nos vemos la próxima.